Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Blanca Muñoz. Soy estudiante de Ingeniería de Alimentos en la sede de Palmira. Para continuación, voy a desarrollar la fase 6. Corresponde a la hoja de Excel, donde se soluciona el balance de materia de la elaboración de la cerveza y el balance de energía para la etapa de maceración que se seleccionó en el foro. Bueno, aquí inicialmente pues vemos que la elaboración de la cerveza tiene 11 etapas. Mm, a mano izquierda están las entradas, a mano derecha está lo que son las salidas. En la etapa 1, que es la molienda, tenemos como el sólido, pues en la corriente A, que es la malta con un peso de 22 kilogramos. Aquí. Eh, en la etapa 1, pues en la molienda como salida, pues tenemos eh, el mismo sólido que la malta con el mismo peso. En la etapa 2 sería la maceración, donde vemos que ya tiene como entrada la malta con el mismo peso en la corriente A y una corriente B que es agua con un peso de 92.4. Bueno, se realiza el proceso de maceración y de este proceso sale la corriente C, que sería el mosto, y viene con los sólidos, con el 22% más la suma del peso del agua para un total de salida de 114.4 kilogramos. Pasamos a la etapa 3, donde vemos como entrada, pues la corriente C que les había dicho anteriormente y pasa por un primer filtrado y de allí pues ya se obtiene el mosto clarificado y el aprecho. Entonces, como corriente D, pues tenemos el aprecho con un peso total de 14.74 y el mosto clarificado entonces sería, pues aquí tenemos que para hallar el mosto clarificado, pues entonces son el 22 kilogramos del sólido de la corriente A por 0.33 y pues esto ya nos da eh, un, un mosto clarificado de 7.26. Y pues realizamos lo que es la sumatoria para obtener en la corriente del 99.60. Pasamos a la etapa 4, que es el lavado. Entonces aquí ingresa el afrecho como la corriente D con el peso que les había dicho de 14.74 más la corriente F que sería el agua 36.96. Pasa pues por el proceso de lavado y obtenemos un subproducto y un mosto recuperado. El mosto recuperado pues tiene un peso de 11.9 con la corriente G, que es el 36.96 de la corriente F, más el 14.74 del afrecho, menos el 39.8 del subproducto. Y aquí obtenemos 11.9 de mosto recuperado. Bueno, el subproducto donde lo obtenemos del 14.74 del aprecho por 1.7 se multiplica por 1.7 y se le suma este mismo valor 14.7 y pues ya obtenemos 39.8 del subproducto. Pasamos a la etapa 5 que es la cocción. Aquí pues ya tiene una corriente H y una corriente I. Que es la corriente H sería el mosto inicial más el mosto recuperado y es la sumatoria de estos dos y nos da este valor. Y el lúpulo pues ya sería 0.11.
Y entonces pasa el proceso de cocción y ya sale un mosto concentrado y en la corriente K y en la corriente J, pues el peso del agua. En la etapa C, ingresa la corriente K, que es el mosto concentrado, eh, con la corriente K y pasa a enfriamiento y sale el mismo peso, pero pues ya sería un mosto frío como salida. Para la etapa 7 entra el mosto frío, que es la corriente K, más la levadura, que es la corriente L, y pasa al proceso de fermentada y ya sale, obtenemos la cerveza verde con un peso de 75.2. ¿De dónde obtenemos ese 75.22? Lo obtenemos del 75.66 de la corriente K, que es el mosto frío, más el 0.0572 de la levadura. Esa es la sumatoria y entonces ya pasa al fermentado y ya obtenemos la corriente P, que es la cerveza verde con el 75.2 como peso en la etapa de salida. Para la etapa 8, pues ingresa la corriente P, que es la cerveza verde con el mismo peso anterior, pasa por un proceso de precipitado y sale la misma cerveza verde con una corriente K, que es 75.22. En la etapa 9, que es maduración, pues ingresa la cerveza verde con corriente P y como salida, pues tenemos la cerveza ya madurada con un 75.22, el mismo peso. En la etapa 10, pues ingresa la cerveza madurada, pasa por un segundo filtrado y obtenemos la cerveza filtrada con una corriente Q y sedimentos con la corriente M. Y pues para la etapa 11, como etapa ya final, que es el envase, para ya su proceso final, pues ya obtenemos como entrada cerveza filtrada con un peso de 74.894. Pasa un envasado, que ya sería como para el consumo final o la distribución del producto, y pues ya obtenemos este mismo peso. Desde a la mano izquierda, pues tenemos el total de entrada del proceso, que es la sumatoria de todo, y nos da 865.1 kilogramos. Y en la parte derecha, un total de salida del proceso, que sería el mismo valor, 865.1 kilogramos. Pues aquí ya tengo lo que es el balance de energía para la etapa de maceración. Tenemos como, pues aquí amarrado, que la masa, la masa la tenemos allí con 92.4. Tenemos la temperatura inicial, temperatura final, el delta de la temperatura, que sería, aquí sería la temperatura final menos la temperatura inicial para obtener el delta de T, un calor específico que lo obtenemos eh, del libro, y un calor sensible, pues que ya sería como la sumatoria, ¿no? De de la masa, que sería la masa por el calor específico, la masa por el calor específico por delta de T, y esto nos da pues este valor en kilojoule. En calor sensible, pues en calentamiento de la mezcla en la anterior era en el agua. Esto quiere decir que el agua, el calor sensible para el agua, quiere decir que el agua utilizada pues ha sido, en el proceso de maceración, ha sido anteriormente pues calentada. Aquí en el calor sensible de la mezcla, pues tenemos lo que es el peso de la masa, la temperatura inicial, la temperatura final, el delta de T, calor específico y el calor sensible, que vendría siendo lo mismo. En calor latente, pues tenemos el agua evaporada, la entalpía, que también lo sacamos pues del libro de Singer, y el calor latente.
Entonces, como calor total, pues sería la sumatoria de lo que es el calor sensible del agua, el calor sensible de la mezcla y el calor latente, y obtenemos esto en kilos. Entonces, aquí les voy a enseñar que de dónde obtuve los valores pues, para trabajar. Lo que aquí manejé fue 419 en el libro de Singer, en la tabla 3, ¿no? En la tabla 3 y manejé el 4.19 kilojoule sobre kilogramos kilos. Y en la tabla 4, que la tengo acá, pues manejé una temperatura de 200 grados, 230 grados centígrados, y pues ya manejé lo que fue 18, 1812.8, el calor de la temperatura, pues leyéndolo en la tabla para haciendo la lectura en el libro de ciencia. Pues, compañeros, esto ha sido todo. En esta breve explicación sobre lo que yo realicé en la fase. Gracias.